Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021 y termina el puente del Buen Fin. Así que usted haga y saque sus cuentas. Al parecer la tendencia al consumo ha sido una tendencia cauta, no se ha deslizado como fue en periodos anteriores, pero como buena noticia es que el Buen Fin ha dejado una buena derrama económica en todo el país y aquí en Sinaloa también se presume de buen ingreso en lo que fue las compras del Buen Fin. Rosendo Torre, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Las personas que nos siguen por Facebook, hasta donde llegue, hasta el estado de Sonora, porque también llega a otras partes de la República. Pues hoy es el último día, piénsela, si le quedó dinero todavía, ejecútelo. No compre cosas que no necesite. Fíjate que hay una tendencia importante, Víctor Hugo, a que la gente compra bienes de consumo necesario, alimentos y cosas por el estilo. O sea, juegan con el score. Aquí la empresa que fue señalada como que puso ofertas falsas fue Chedraui y la ajustaron. No, cuidado con esto que son los famosos fraudes y extorsiones del Buen Fin. Vale que usted le ponga mucha atención a esto y están las advertencias ya circulando de lo que puede suceder, que sea usted sorprendido, sorprendida de estas maquinaciones que luego producen dolores en las familias, las extorsiones, los fraudes y la mala calidad de los productos. Así que sea muy selectivo todavía en hoy es el último día, ¿verdad? Hoy se va el fin, ya llegó el fin del fin. Llegó el fin del fin. Muy bien, bueno, pues son las 8 de la mañana con 2 minutos, y usted, como siempre, está invitada para que todos juntos hagamos de este espacio un espacio de comunicación de ida y vuelta, donde su opinión, su comentario, su denuncia, su noticia, lo que usted considere pertinente hacer, hágalo. Este espacio está abierto, no hay censura, no hay límite, y como siempre reiteramos esta invitación, vale la pena hacerlo. Fíjate, Víctor Hugo, que estaba leyendo unos documentos históricos de por allá en 1888 y se anunciaba como toda una novedad aquí en México los vapores. Los vapores eran barcos que eran movidos precisamente con vapor, con leña, con carbón, y hacían, digamos, comercializaban productos, traían pasajeros desde San Francisco, San Diego, Ensenada, San José del Cabo, Los Cabos, La Paz, Santa Rosalía, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, San Blas, Manzanillo, Puerto Escondido, y llegaban, bueno, Salina Cruz también, y llegaban hasta Guatemala, y luego por economía procesal decía lo mismo de regreso. Es decir, esos vapores tenían una ruta establecida y ya movían carga, pasaje, y bueno, ahora la idea es, lo que ya se ha dicho mucho aquí en Sinaloa, explotar la escalera náutica. Pero este proyecto es tan antiguo que viene de 1885-86. Muy bien, está jubilado, ¿verdad? Parcialmente. Bueno, qué bueno que te dedicas a explorar la historia. Muy bien, buenos datos. Tú me diste datos, acuérdate que el historiador eres tú. Tú me das las lanzas, las flechas, y yo las tiro. Bueno, un senador de la República se ha metido en otro lío. El lío viene de... le dio por viajar en avión privado a un evento a Sinaloa. Es para que estemos como luego dice, muy ojo con estos comportamientos. No hay que satanizar porque hay taxis aéreos, dijo. Esto lo dijo el senador de Morena. Bueno, una cosa es taxi aéreo y otra cosa es un avión particular. El taxi aéreo es de servicio público, debe tener autorización del uso de transporte público. Bueno, pues el senador de que estamos hablando se llama Julio Menchaca Salazar, que es senador de Morena, y dijo: fui
a la toma de protesta del gobernador Rubén Rocha Moya el pasado 30 de octubre. Estuve ahí y sí, efectivamente, pagué el traslado en taxi aéreo, ¿vale? Bueno, pues sería de Durango. Pero fíjate, Víctor Hugo, lo que aquí tenemos que ver es desde la matrícula, si es XA, XB o XC. Bueno, por lo pronto ya lo traen de la cola, como luego se dice, señalado de que anda haciendo uso de privilegios volar en servicios privados de transporte. Esto hay que decirlo como persona privada, persona civil, puede hacer con su dinero lo que le dé su gana y puede hacerlo, obviamente. Pero en tanto función pública se les exige por código moral que tengan un comportamiento de evitar el uso privilegiado del dinero que reciben, cotizan de la función pública y que lo aplican a la vida privada, como es este asunto de viajar en aeronaves privadas. Esto está en cuestión porque si yo llego al aeropuerto y me subo a un taxi, ¿qué es? Bueno, el taxi lo estás utilizando de manera exclusiva. El asunto se complicaba, Víctor Hugo, porque esos boletos de avión o esas facturas se la cargaban al desempeño de la función con cargo al erario público. Aquí el asunto es ver si este señor no va a meter el boleto, el pago, el servicio del aerotaxi precisamente en el desempeño de sus funciones. Pero hay una diferencia abismal. Tú sabes que hay varias líneas que tú puedes comprar a futuro y los boletos a la Ciudad de México te salen, hay veces que le tienes con 800 o 1100 pesos, ida y vuelta. A veces. A veces. A veces. Futuriando. Pero si no, a veces te salen en 8,000 pesos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Bueno, pues ahí está. No es de gran escándalo, simplemente hay que tomar en cuenta que a veces llevar un código de ética moralmente aceptable es difícil, es cuestiones de conducta y de percepciones y obviamente de prácticas sociales. Así que el senador Julio Menchaca Salazar admite que sí rentó el vuelo de un avión para venirse de México a la ciudad de Culiacán en la toma de protesta como gobernador del doctor Rubén Rocha Moya. Oye, ¿no es algo similar a la... Bueno, el otro era privado, ¿no? El del periódico. No, ese sí era... Que fue a Antigua. Era muy privado, ¿no? Bueno, el taxi también es privado con la diferencia de que pagas. El que está feliz, ¿sabes quién es? ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. Sucede, fíjense ustedes cómo la oposición retiró muchas reservas del presupuesto como diciendo, ¿para qué alargamos tanto si ya sabemos lo que va a haber como votación? ¿No? Y tú sabes que cuando se da la primera lectura del presupuesto, los diputados empiezan a decir, puedo aprobarlo en lo general, pero me reservo estos artículos. Pero me reservo este y este. Bueno, pues total que vino la votación final y previo la oposición ya había retirado varias reservas que iban a prolongar la discusión, pero como vieron que se acercaba el Buen Fin, o estaban en el medio del Buen Fin, dijeron, retiremos las reservas y pasemos a la votación. Bueno, la votación fue mayoría para el partido Morena y los partidos aliados de Morena. 273 votos por si aprueba el presupuesto de 2022 contra 240 y pico. No, 213. Fueron 230 y tantos. El caso es que faltaba muy poquito para llegar a los 500. Bueno, la situación es esta. El presidente de la República, además de tener el respaldo de la mayoría de los diputados, recibe una sentencia de parte de los partidos políticos, sobre todo del PRI, que le dice, no aceptas discutir, dialogar en torno a la reforma eléctrica. Y esto que ha sucedido ahora de imponer una mayoría
en el presupuesto va a afectar que nosotros como Partido Revolucionario Institucional hagamos un proyecto de reforma que no sea precisamente la que tú, López Obrador, tienes. Y es que, ¿sabes qué? El que toreó mal la vitachera en el PRI fue Mario Delgado. Mario Delgado le dice a los priistas: el partido Morena se va a encargar de enterrar al PRI en la elección del 2022. Eso significa que después de declararse el sepulturero del PRI, Mario Delgado, pues le toreó a los priistas. Me recuerda aquella expresión marxista: el capitalismo crea sus propios sepultureros. Fíjate, Víctor Hugo, que le hicieron caso a Marco Cortés, que le dijo: queremos que demuestren, ya declararon que vamos por la defensa de México, pero queremos que en los hechos demuestren que realmente van a apoyar, digamos, estar en contra de Morena, porque si no los vamos a dejar solos para la elección del 2022 y la 2024. Entonces pudo más ese reproche. Si tú ves el discurso, que por cierto no convence mucho, de que quieren el monopolio, el estanco por parte del Estado de la industria eléctrica, pues nada más son gritos, como decían por ahí, gritos en el desierto. Hubo participaciones, le recordaron el origen, no en sentido peyorativo, sino la procedencia, el certificado de origen de muchos senadores y diputados, y les decían eso: hey, por su origen, denle la contra al proyecto de presupuesto que mandó Morena. Pero no surtió ningún efecto, y efectivamente gritaron y se retiraron. Bien, esto fue la mayoría que logró el Partido Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, en la Cámara de Diputados. 273 votos. Porque el presupuesto se vota por mayoría simple. Esto fue lo que hizo que el presupuesto 2022 estuviese bien planchadito con esos 3 partidos, en tanto los otros 4 partidos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se replegaron y votaron en contra, lo cual significa que tienen minoría simple ¿hay minoría calificada? No hay necesidad. Simplemente minoría en la Cámara de Diputados. Pero, para la reforma eléctrica se ocupan las 2/3 partes de los votantes. Por ser reforma constitucional. Exacto. Entonces, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen un problema para completar votos para la mayoría calificada, lo cual significa que los 273 votos que lograron ahora no les son suficientes para aprobar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Así que el camino está interesante, porque el PRI puede abonar 40 votos en la Cámara de Diputados. ¿Se ocuparían 333? No, ocupan 313, algo así. Son las 2/3 partes de la mayoría calificada. Las 2/3 partes. Entonces, con los votos del PRI... Pero si haces una operación de fracciones, Víctor Hugo, las 2/3 partes de 500, multiplicas 2 por 500 son 1000, entre 3, 333. Ahí está, punto 3. Es lo que se ocuparía. Sí. Bien, pues entonces a Andrés Manuel López Obrador le toca hacer una operación política, y vaya que la sabe hacer. Hoy en la mañana se circulaba la noticia que el PRI afirma que sí va a ir al diálogo por la reforma eléctrica. Creo que, y esto es lo interesante, Rosendo, ¿qué tiene que perder el PRI si no va con el acuerdo de López Obrador por la reforma eléctrica? ¿Y qué tiene por ganar el PRI si acepta que va por la reforma eléctrica con Andrés Manuel López Obrador? Van a decir de lo perdido lo hallado. La posibilidad de reoxigenarse tiene que ver precisamente con la conducta que se asuma respecto a la votación de la reforma energética, porque no nada más es la cuestión de electricidad, tiene que ver también precisamente con el uso del litio, que es la energía del futuro,
y que si llega a un buen arreglo le daría la posibilidad de mantenerse con oxígeno, porque está intubado ahorita, de mantenerse con oxígeno para el 2024 si ganan elecciones en el próximo año. Fíjate que ¿qué gana el PRI manteniéndose en el bloque opositor? Puro irse, está en la arena movediza, entre más se mueve, más se hunde. Porque ya vimos la experiencia del 2021. El PRI es el partido que le fue muy mal en las elecciones para gobernadores. De 15 gubernaturas disputadas, el PRI no ganó una. El PAN ganó 2. Y el PRD no ganó ni una. Y la alianza PRI-PAN-PRD ganó 3. Y Movimiento Ciudadano gana una. Y Movimiento Ciudadano ganó una, Nuevo León. Bueno, quiere decir entonces que el esquema para el 2022 tiene que ver efectivamente con el planteamiento. ¿Habrá PRI después de junio del 2022? Pues Mario Delgado les anuncia, si no van al acuerdo, los enterramos. Están en la arena movediza, el que mueve el tapete ahí es el PAN porque tiene más diputados, pero también van en debacle. Entonces difícilmente se va a levantar y en esa succión que se hace, pues se van hasta el fondo. Bueno, pues entonces, como esto está advertido desde un principio, curiosamente, la capacidad operativa de operar políticamente, los que están al frente de la batalla del presidente de la República, y que el gran operador político es Andrés Manuel López Obrador, sin duda, es llamar al PRI a ser un partido que sobreviva el 22 y esté en condiciones de una alianza con Morena al 24. Fíjate qué curioso. Hay 6 gubernaturas el próximo año, de las cuales... Entre ellas va Durango. Entre ellas va Durango. De las cuales el PRI no tiene ni una garantía. En ninguna parte gana el PRI solo. Ni siquiera en Oaxaca ganaría. ¿Sale Murat? Sí, sale Murat Junior. Termina el PRI en Oaxaca. Pero después viene una super elección, que es en el 2023, que es el estado de Jalisco y el estado de México. Entonces, el Grupo México... Que son las pruebas de ácido de las votaciones del 2024. Exactamente. Entonces, lo que estamos mirando en este panorama es, uno, si van juntos, los 4 partidos políticos pueden ganar más de una elección para la gubernatura en el 2022. Es decir, pueden llegar hasta 3 gubernaturas. Pero ¿sabes cuál ganaría el PRI? Pues no lo veo. Ninguna. Ninguna, el Estado de México ya es historia. No, porque sí. Pero no, eso quedaría para el 23. Ahora para el 22. Entonces, maniobrando este sentido, la operación política es: el PRI inicia su ruta ahora en noviembre de elegir candidaturas en el contexto, fíjate qué desgracia, en el contexto de una tumba. Bueno, ya no es tumba, es cementerio. Fíjate que me recuerda el tsunami. Aquí hay 2 tablas de salvación. O haces alianzas estratégicas con los que tienes coincidencias, porque el sentido de vida de los documentos básicos era la nacionalización del petróleo, y ahí no sería mayor dificultad, o que te arrastre la corriente del PAN, que quieren mantener la cuestión de la privatización, y que al final de cuentas sería la tumba. Alito, en vez de sumar, está restando, está corriendo gobernadores. Acuérdate que hábilmente Andrés Manuel López Obrador, el licenciado presidente de la República, ofreció posibilidades de representar a México a todos los exgobernadores de diferentes expresiones, incluido el de Nayarit y el de aquí de Sinaloa, de tal suerte que con esa operación le quita figuras visibles que pudieran tener en un momento dado pretensiones de entrar de seguir apoyando las elecciones del próximo año, las del 23,
y la del 24. De manera que la tabla de salvación, si tú quieres seguir existiendo, vete hacia las palmeras. Si te quieres ir hacia el fondo, alíate con el PAN. Muy bien, quiere decir entonces, Rosendo, que el PRI está en, en una disyuntiva. O regresa a su origen y convierte una alianza primor, PRI-Morena, o la otra es que la famosa imagen de la locomotora que arrastra sería algo así como que el PAN arrastra al PRI a la derechización y que más que locomotora es simplemente un bocho. No, fíjate que a estas alturas ya tiene que, por instinto de sobrevivencia, si tú revisas los documentos básicos, hay que leer el mensaje de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica y dice: mexicanos, defiendan esta gran decisión que tomó el país y vendrán voces con cierto grado de sutileza a querer volver de nueva cuenta a la privatización de la energía eléctrica. Así le pegaron en la torre con los gobiernos liberales aquel movimiento energético en el centro del país, Luz y Fuerza del centro, se lo acabaron. Se quedaron con Comisión Federal de Electricidad y es precisamente ahí lo que significó la reforma eléctrica. Lo dijo Madero, que en el tiempo de Peña Nieto les tuvieron que dar whisky, licor y tequila para tomar esa decisión con una mente omnibulada para que no les quedaran, digamos, sentimientos de culpa. Y según lo que informó Rubén Rocha Moya ayer en la semanaria, que es una conferencia de prensa cada lunes, que sería una especie así como de síntesis de lo que sucedió en la semana, ayer informó que el presupuesto le beneficia a Sinaloa con un incremento del 6.7% de partidas presupuestales federales. Bueno, hablaba de 47 mil millones a 50 mil, después 53. hizo una corrección, creo que era el 7.6, aplicando la fórmula desde sacar porcentaje. Pero también se destaca, Víctor Hugo, que el presupuesto federal tiene garantizado el pago a pensiones a adultos mayores, lo que tiene que ver todo el concepto de becas a los que están, digamos, estudiando, a los emprendedores, los que están con el programa Sembrando Vida, y anunciaron ayer la construcción de un centro de distribución de medicamentos, de 5 que se van a construir en el país para las claves de todos los medicamentos, y será en el Burrión Guasave. ¿Qué tendrá el Burrión Guasave que trae? ¿Será el ombligo del centro del estado o estratégicamente es el lugar más comunicado? Pues yo diría que ni una ni otra cosa, Rosendo. Es simplemente la oportunidad de ubicar al Burrión como el depósito para el noroeste de México de todo el medicamento que se va a distribuir por INSABI al sistema de hospitales y clínicas de salud pública. Fíjate que el Burrión, Víctor Hugo, antes de que estuviera la maxipista o la costera, por ahí pasaba precisamente por el Burrión la carretera México 15 y tenía un desarrollo interesante. Ya con el nuevo trazo queda separado, hay poco movimiento, y yo recuerdo que la última vez que apareció el Burrión fue un enfrentamiento que hubo entre grupos armados, que lo destacable fue que los niños juntaban cubetas de 20 litros, juntaban casquillos de las armas disparadas y que juntaron varias. Entonces, bien por el Burrión, hay buenos amigos ahí y bueno, toda la región de Sinaloa tiene derecho a una oportunidad. Bueno, pues el presupuesto para Sinaloa, dijo Rubén Rocha Moya, le va a ir bien, pero lo que me llamó la atención es que hay 2 obras para Sinaloa. Uno, el tramo de la carretera a Las Glorias. Pero en lo cortito, Guasave o Las Glorias. Guasave, Las Glorias, que eso sería Pecata Minuta. Y las presas Santa María y Picachos. Están garantizados ya los suministros de recursos. Serían las obras beneficiadas con el presupuesto 2022. Continuar con la carretera de Tayoltita, de San Ignacio a Tayoltita, y darle seguimiento a la carretera que va de Badiraguato a Parral, Chihuahua. Esa carretera Parral, Chihuahua me llama la atención.
¿quién va a viajar por esa carretera? Pues fíjate que ya hay una, Víctor Hugo, si tú te vas aquí por Tepuche, hace 12 horas, llegas hasta el Durazno y lo que me llamó la atención es que hay una ruta de Culiacán al Durazno, es un camión chico, así como el que tenía la escuela de agricultura, ¿sí recuerdas? Una tranvía. Una tranvía. Tranvía tropical. Pero no es tropical, es autobús. No sé cómo llega, si llegará a un punto y ahí lo pasa a una tranvía que va avanzando, por cierto, de Tepuche hacia la parte más alta. Yo hasta donde he llegado es hasta la Junta de Bagrecito, pero no llega a Chihuahua, No, pero hace escala con Durango. Y ya precisamente ahí es donde está el triángulo, el triángulo dorado. Curiosamente a donde llega. ¿No? Al triángulo dorado. El triángulo dorado es la intersección de la frontera de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ese puntito es famosísimo en la literatura del narcotráfico. Y obviamente también, para mi ver, la gran vergüenza de la seguridad pública de nuestro país. Pero para tu conocimiento, Víctor Hugo, hace una semana llegó un helicóptero de esos que van equipados con todo, llevaban fuerza militar, destruyeron un plantío de amapola, pero lo curioso es que no le hicieron nada a la gente, a diferencia de la Operación Cóndor, que todos los hombres corrían para el monte, se quedaban las mujeres y al que lograban alcanzarlo, lo metían a las tinajas de agua que había ahí en los arroyos, hasta que no cantara, hasta que digas la verdad te voy a sacar. Pues nunca salieron, Víctor Hugo, pues no sabían los amigos. Bueno, pero eso fue la gran violación de los derechos humanos cometida por el ejército mexicano en la operación precisamente Cóndor. Todavía hay casos que deben de ser juzgados porque no prescriben los crímenes de lesa humanidad. Exactamente, no prescriben. Y ahora recuerda que el presidente de la República ha estado muy cauteloso de que el ejército, la marina, la guardia civil y todo lo demás no cometan actos de violación de derechos humanos en las acciones. Por eso se tiene mucho cuidado cuando aterrizan en los vuelos. En el caso, por ejemplo, no sé si recuerdas allá por Durango, Cozalá, fue el ejército por el Chapo Guzmán. Mandaron ese convoy aéreo, lo mandaron por él, pero la sorpresa fue que se habían pelado todos y detuvieron a población menor, pero siempre es a todo vuelo a la sierra, siempre hay alguien que informa. Esa es la ventaja de los mafiosos. Siempre hay voluntades dispuestas a ser informantes a favor de la delincuencia. Cuando salen los helicópteros de los centros de la Fuerza Aérea, ¿entiendes? Aeropuerto inmediatamente hay un comunicado que dice vuelo saliendo del nido, ¿no? Águila inicia el vuelo. Águila inicia vuelo, o la serpiente dejó el nido. El caso es que cuando llegan a cualquier punto de la Sierra, Rosendo, pues están informados todos y las operaciones siempre resultan improductivas. Por eso cuando tú ves pasar 3, 4, 5 helicópteros para la sierra, dices tú, ahora sí los van a agarrar a todos. Pues no. Lo que tardan, los 30, 50 minutos que tardan en llegar, ya no hay nadie. Debes saber tú que por el vuelo a Tamazula, Víctor Hugo, toman por todo el río, pasa ahí por el barrio. Por todo el río se van, pero llega un momento en que el helicóptero se detiene para ganar altura. En esa ocasión que me tocó ir en un helicóptero, le dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué se para? No, dice, es que ya estamos entrando a zona de conflicto. Tenemos que agarrar más alturas para que las balas no impacten la unidad. Entonces, ellos ya saben precisamente cómo van a volar. Y en el caso particular, recordarás que Tamazula fue motivo de noticia porque acribillaron a unos jóvenes de secundaria desde el helicóptero, precisamente cuando iban a comprar caña, porque hay un molino de caña con que lo movía un tractor Ford, por cierto, exactamente cerca o próximo al lugar donde está el aerodromo de Tamazula, Durango, que finalmente termina el vuelo
cae precisamente donde inicia, está la confluencia del río Grande y del río Cianuri. Muy bien, bueno, pues eso es esta historia de, ¿cuántos años, Rosendo? De los años 60. La Operación Cóndor fue en el Estamos tiempo hablando de Calderón. de 50 años de impunidad, de complicidad, de violación de derechos humanos, de crímenes, aplicando la regla de las 3 Ds, ¿no? La D1, destierro. La D2, entierro. Y la D3, ¿cuál es? Pues desaparecerlos en el mar. Desaparecerlos. Bueno, entonces, eso que fue esta historia, cuando menos se ha detenido en el país la violación de derechos humanos de la población civil. No ha habido hasta este momento, y vaya que lo han de seguir con lupa, cualquier acto de las tropas castrenses que viole cualquier acto. Incluso en el caso de los migrantes, hemos visto cómo los migrantes allá por Chiapas arremeten contra la Guardia Civil, la Guardia Nacional, y hasta hay mofa de parte de los migrantes porque la Guardia Nacional está emplazada a no hacer ningún acto que violente la condición del migrante. Me recuerdan los cascos azules de la ONU. Ellos van a la zona de conflictos, pero no van armados. No, y si No van llevan armados, armas. llevan armas que le llaman De contención. De No contención. de ataque. Bueno, pues entonces, eso han cuidado mucho en la presidencia de la República. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, cuando hablamos del triángulo dorado, Chihuahua, Durango, Sinaloa, estamos hablando ni más ni menos que el monumento a la impunidad. De tal suerte que las rutas estas que estamos hablando, las rutas que van a Parral, desde Sinaloa a Parral, es una ruta de quién va a viajar, ¿no? Hay gente que ya viaja porque aquí en Culiacán hay mucha gente de toda esa parte, pero van en carros particulares. Sí, sí, pero me refiero, y espero que lo que trazaron esa ruta y tengan ahora, sea precisamente aprovechado ahora como destinos turísticos para que se incentive el comercio, tal cual sucedió con la carretera autopista Durango-Mazatlán, que es carísimo el transporte, pero la gente lo opta por trasladarse. Entonces, pero si bajan a Sinaloa por Badiraguato, ¿a dónde van? Pues, irían por un lado a Juan Luis Gonzaga, sabemos lugares, una región minera, pero sí hay muchos lugares, la Ciénega, los Alisos, el Lodazal. ¿Pero qué oferta tienen de turismo? No, ahí el asunto es que pueden bajar producción de manzana, hay madera y minería. Sí, pero eso, no es la manzana de búfalo, no, manzana natural. Esa manzana de búfalo es la mejor. Bien. Bueno, hay que destacar aquí, Víctor Hugo, que en ese proyecto de la carretera Badiraguato para Chihuahua, el puente, ahí el obstáculo era un puente algo distante, y toda la construcción la hizo el diseño el ingeniero Eberto Castillo, y se le recordó por eso en Badiraguato. ¿Desde entonces? Desde entonces, sí. Bueno, pues ya hace sus años. Entonces tenemos que se está configurando un proyecto que le llaman Mar de Cortés, tercera versión. Sí, la de Porfirio Díaz era la original, desde San Francisco hasta Guatemala, y de vuelta lo mismo, es decir. Muy bien, tercera versión. La última versión fue un total fracaso, que fue la escalera náutica. Sí, en los 80. No, esto fue... ¿Te quieres meter con Playa Espíritu? Sí, o sea, Sí. en los 90 fue esto. La Playa Espíritu, el proyecto lo tocó, la maqueta la tuvo a la vista Felipe Calderón. Sí, fue con Felipe Calderón. Pero ya venía el trazo. Esta famosa escalera náutica ha sido un verdadero botín de terrenos, ¿no? Un botín de ¿cómo lo se dice? Estrategia para vender la tierra cara. Y bueno, acuérdate que el CID, una parte la van a rifar
y los inversionistas del sur de Sinaloa, del sur, dijeron que ellos querían participar y que se reservara una parte. El problema es que este proyecto Mar de Cortés es un proyecto que están teniendo las primeras reuniones, pero todavía es demasiado confuso qué es lo que quieren. Porque reunirse para hablar de un proyecto estratégico está todo dar. Pues la idea es movilizar turismo urbano de playa y sol para combinarlo con destino turístico, que fue la visión que tuvo Albert Kingston Owen, el que creó precisamente Topolobampo. Y la idea era llevar del Chihuahua, Pacífico Chihuahua, el tren. El tren ya está funcionando, se reactivó. Hubo un conflicto, porque creo que la prestación de servicios de alimentos la subrogaron a una empresa privada. ¿A dónde va el tren? Ese va hasta Chihuahua, hasta Krill. ¿Y dónde está Parral? ¿Y Chihuahua? Entonces, ¿De la carretera para qué la queremos? Por una sencilla razón, falta movilizar la parte sur de Parral, que también hay personas, moverían pasaje y moverían carga. Hay una... Enfermo también. Hay un manejo discrecional de la información, ¿no? Todavía no alcanzo a entender por qué una inversión tan grande, tan tardada y tan grande de la carretera Badiraguato, Parral, Chihuahua, sí está visto que si algo está deprimido económicamente en Sinaloa es la sierra. La sierra está abandonada. Alguien diría, bueno, pues con la carretera se va a detonar. El problema es que para detonar la sierra necesitas eliminar un factor muy contensor de eso, que se llama delincuencia organizada. Precisamente es darle otro tipo de vida a las personas, ofrecerles opciones. Ahí está el programa, que va a decir que no es suficiente. Sembrando Vida, a la persona le dan 5,000 pesos mensuales, le dan el equipo para que desarrolle de 2 a 3 hectáreas de siembra de frutales. En el caso de Badiraguato están plantando aguacatejas y pues está funcionando. Muy bien, bueno, pues esos son temas fuertes. El día de ayer en la conferencia de prensa había preocupación de los reporteros por saber quién tumbó una lamparita, no, una cámara. Bueno, primero lo que pasa es que hay cámaras que tienen forma de lámpara y esa es la confusión. Bueno, y ese era el interés de los reporteros. ¿Quién tumbó? ¿En qué haya sido? Pues en septiembre tumbaron 52. 80. Sí, pero son 52 equipos, dicen, sistemas, pero son varias cámaras a la vez, entonces se duplica. Fueron 80 cámaras que en septiembre tumbaron unos pillazos, pero miren ustedes, antes de tumbar cámaras a balazos, llegaban, Rosendo, y cegueteaban la torre, el poste, lo cegueteaban y lo tumbaban, ¿no? Tumbaron gran cantidad de postes, con lo cual se caían las cámaras. Es decir, ¿por qué la fuente de información del gobierno es tan pésima que no saben cómo usar las cámaras para detectar a la delincuencia? ¿No? Recuerda una cosa, siempre que se comete un delito, las cámaras no funcionan. O estaban volteando por otro lado, falló el sistema. Pero fíjate que viniendo de la quinta, todo el malecón viejo, Víctor Hugo, metieron equipo Lincoln, de eso no son equipos de soldadura, pero en sentido contrario, sopletes que derriten. Si tú ves las bases que hay precisamente sobre el malecón nuevo, no fue el medir el que metieron, derritieron los tubos porque son tubos muy resistentes. Se pegaron con tanque de gas. Sí, con equipo fuerte. Y se llevaron incluso lo que quitaban. Entonces, el argumento era esto, que ese tipo de cámaras estaban conectadas directamente con la DEA. Entonces ya más o menos te manda al remitente. Bueno, el caso es que lo que sería una ciudad rigurosamente vigilada por los sistemas digitales, las camaritas en las calles, se convirtió en un verdadero fracaso, o está convertido en un verdadero fracaso, porque de la ciudad rigurosamente vigilada se convierte en una ciudad rigurosamente asaltada.
extorsiones en camiones, asaltos en camiones, robos en camiones, robos a casas, despliegue de automóviles. Bueno, el caso es que a donde quiero llegar es que si piensan en una ciudad rigurosamente vigilada, Pekín es la líder en el planeta, la ciudad de Pekín. Ah, pero ya aplican pena de muerte al que destruye el equipamiento urbano. Allá no andan Con misericordia. Hay más o menos 260,000 cámaras en la ciudad de Pekín, solo en la ciudad. Todo lo que se mueve, pero fíjate lo interesante. Si tú, Rosendo, llegas a un punto, te registra la cámara, ahí está el Rosendo, ¿no? Y tú registras mediante tu teléfono celular tu asistencia a comprar a una tienda. Esa información sube al sistema digital, y si tú estuviste en el lugar donde entró una persona y era portador de COVID, inmediatamente te llega la señal a ti, inmediatamente te la mandan. Cuidado, usted pudo tener contacto con una persona COVID, ¿no? Y eso te la manda el gobierno a través de empresas que están instalando. Esa es la parte buena, ¿no? La parte mala es que no te le escapas a nada. Nadie. A nadie te le escapas. Si vas y asaltas una tienda, seguro que te agarran. Y aquí dicen, es más escandaloso, y seguro que lo van a agarrar cuando un niño le quitan la paleta en un lugar. Van a agarrar al que le robó la paleta al niño, porque es escandaloso, y apunta para dónde se fue y dice cómo es que cuando matan a una persona en la calle. Nadie vio. Es decir, vivimos esa práctica de, ¿y para qué tanto despliegue si finalmente los mecanismos de persecución del delito están tronados? Pues fíjate, toma como referencia lo que pasó en la central camionera de Mazatlán, que Sí. alguien secuestra una unidad automotriz, los policías no supieron cómo atacar, cómo neutralizar al fascineroso, y pues todo lo que ocurrió. Y otro dato, Víctor, la patrulla que iba correteando a alguien que había destruido videocámaras, y la persiguió para el lado de Tepuche, pues le pusieron las grampas que rompen las llantas, y se estrella contra un poste y le cae un transformador. 6 lesionados. Ya no han vuelto las patrullas para allá. Más. Y era de la Guardia Nacional. Oye, pero ¿y el ejército? Pues era la Guardia Nacional. Sí, pero ¿y el ejército? Traían más protegidas las dos ambulancias. Mira, la Guardia Nacional protege el área urbana. Y la milicia protege el área rural. Y los que arrancan para allá van al área rural. Sí, pero estaban dentro del perímetro urbano todavía porque hay fraccionamiento en esa parte. Ah, no, sí, pero finalmente salían de ahí Sí. e iban para la sierra. Así es. Lo cual significaba que hay una especie de frontera. Si cruzas aquí y te vienen persiguiendo, ya lo hiciste. Y si tienes tú temor de que te vayan a alcanzar, échale ponchallantas. Mira, decían que la frontera estaba ahí en Palos Blancos, cruzando el río. Si ves una bandera blanca, síguele. Si hay bandera roja, no pases. Ahí está la clave. Bueno, pues nos vamos, Rosendo. Ten un buen día. Igualmente, pues mucha actividad, y espero más lo que resulte. Y a todos ustedes, el deseo de que sean felices. Pásenla bien. Hasta mañana.